Nunca imaginé que recuperar la vista sería el principio de una verdad que preferiría ocultar para siempre. Durante años, mi mundo había sido una oscuridad constante, una densa niebla que me protegía y a la vez me aislaba. Pero en ese instante, cuando la luz volvió a mis ojos, no fue un regalo sino una sentencia. Todo cambió en un parpadeo, y con ella, la certeza de que mi nieto escondía algo que no debía. La casa, antes tenue y borrosa, se reveló con detalles que me hirieron. Las paredes, que creía familiares, ahora parecían testigos mudos de secretos ocultos. Sentí el frío del suelo bajo mis pies desnudos, y el aroma dulce y ácido de las flores que mi nieto había dejado en la mesa, como intentando disfrazar lo que no quería que viera. Fue entonces cuando lo vi, con la claridad brutal que solo la luz puede dar, cómo se guardaba apresuradamente pequeños paquetes entre las mantas del sofá. Su mirada esquiva, el temblor en sus manos, todo apuntaba a un misterio que me alejaba de la confianza que siempre creí tener. Un crujido inesperado en la puerta me hizo girar la cabeza, y el sonido del viento colándose por la rendija me envolvió en una sensación de vulnerabilidad. Todo parecía estar en calma, pero en mi interior, una tormenta crecía. Mi corazón latía con fuerza, mientras trataba de entender qué me había sido ocultado durante tanto tiempo. La ansiedad me envolvía, mezclándose con la tristeza de saber que la distancia entre nosotros no era solo física, sino también de secretos y silencios. Recordé los días en que mi vista era solo un recuerdo lejano y cómo me conformaba con las voces y las caricias para sentirme cerca de él. Ahora, con la claridad visual, la realidad se tornaba más compleja, más dolorosa. La casa, antes refugio, se transformaba en un escenario donde la verdad amenazaba con romper la frágil paz que habíamos construido. La luz que me devolvieron no solo iluminaba el espacio, sino que también exponía las sombras que hasta entonces había ignorado. En ese instante supe que no podía revelar lo que veía, que debía guardar mi silencio para protegerlo, aunque me costara. La incertidumbre me envolvía como un velo, y la pregunta latente sobre qué escondía realmente me mantenía en vilo, atrapada entre el miedo y el amor. La promesa de un cambio, de una confrontación inevitable, se dibujaba en el horizonte, pero aún no estaba lista para enfrentarla. Solo podía observar, con los ojos abiertos y el corazón cerrado, mientras el tiempo comenzaba a correr en otra dirección. Me llamo Elena, tengo 62 años y soy una abuela que aprendió a leer el silencio de su nieto antes que sus palabras. Mientras el aroma tenue del té de menta se escapa de la cocina, me siento en el sillón desgastado que guarda las huellas de tantas noches de espera y pequeños miedos. La luz que ahora entra por la ventana no solo ilumina la habitación, sino que despierta recuerdos y sensaciones que creía enterrados bajo años de oscuridad. Recuperar la vista fue como abrir una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo, pero con esa claridad llegó también una nueva forma de ver el mundo que me rodea, y no siempre con ternura. En esas primeras horas después de que mis ojos se acostumbraron a la luz, observé detalles que antes solo podía imaginar. La manera en que mi nieto, con manos temblorosas y mirada esquiva, escondía paquetes diminutos en el fondo del armario. Sentí un golpe en el pecho, una mezcla de dolor y desconcierto que me hizo preguntarme cuánto había cambiado la confianza entre nosotros. El silencio en la casa se volvió más denso, casi palpable, como si cada rincón guardara un secreto que aún no estaba lista para enfrentar. Escuché el crujido de las tablas del piso bajo sus pasos sigilosos, un sonido que antes me tranquilizaba y ahora me alertaba. Esa pequeña rutina, el eco familiar de su presencia, se tornó en una señal confusa que agitó mi corazón. Sentí la textura áspera del respaldo del sillón, un contacto que me anclaba a este momento, a esta realidad que se desdoblaba frente a mis ojos. Un recuerdo fugaz me atravesó. La última vez que él me abrazó sin ocultar nada, antes de que la sombra de la sospecha y el miedo se instalara entre nosotros. Pensar en aquellos días me hizo notar el cambio en su voz silenciosa, en su mirada que ahora evadía la mía. El aire se volvió más frío,
y el olor a madera vieja mezclado con el perfume suave de las flores del jardín me recordó que, a pesar de todo, este era nuestro refugio. Sin embargo, la casa ya no era el santuario que había sido. La luz revelaba grietas en las paredes y en nuestra relación, grietas que no podía ignorar. Mientras el sol se colaba por las cortinas, sentí como una mezcla de tristeza y determinación crecía en mí. No podía permitir que ese secreto nos destruyera, pero tampoco podía cerrar los ojos ante lo que veía. Era un equilibrio frágil, una danza silenciosa entre proteger y confrontar, entre amor y desconfianza. La sombra de la espera se alargaba, y con ella, la certeza de que el tiempo para guardar silencio se estaba agotando. En ese instante, comprendí que recuperar la vista no solo significaba ver con claridad el mundo exterior, sino también enfrentar la verdad que había permanecido oculta en la oscuridad de mis propias emociones. Y aunque el camino era incierto y doloroso, estaba decidida a recorrerlo, paso a paso, con el corazón abierto y los ojos bien despiertos. El sonido tenue del piso al crujir bajo sus pasos me devolvía a la realidad, recordándome que la casa ya no era un refugio simple, sino un campo minado de silencios y secretos. Mirar a mi nieto, con esas pequeñas manos temblorosas que escondían regalos detrás de la puerta, me helaba la sangre. No era la inocencia de un niño, sino la sombra de una mentira que se extendía en el aire, pesada, densa, imposible de ignorar. El brillo de la luz, que antes era promesa de claridad, se volvía ahora un faro implacable que iluminaba cada grieta en nuestra relación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me preguntaba cuánto más habría ocultado ese gesto pequeño y a la vez tan revelador. La casa parecía más fría, como si el calor hubiera escapado con cada mentira no dicha, con cada mirada evasiva que evitaba mi mirada recién despierta. En ese instante, comprendí que no estaba sola en esta batalla silenciosa. Quizás tú también has sentido esa invisibilidad, esa ausencia de verdad que duele más que cualquier golpe. Dale like si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, porque reconocer esa herida es el primer paso para sanar, aunque duela. Y mientras mi corazón latía acelerado, supe que no podía seguir fingiendo que no veía. La verdad estaba ahí, esperando a ser enfrentada. Y yo debía decidir si seguir en la oscuridad o dar el paso hacia la luz, aunque quemara. La luz del atardecer se cuela por las cortinas gastadas, tiñendo la sala con un tono dorado que parece envolver cada rincón de esta casa silenciosa. El Lintos aire huele a madera vieja y a recuerdos guardados en cajas bajo la cama. Desde fuera, cualquiera podría pensar que aquí vive una abuela serena, rodeada de paz y rutina, alguien que ha encontrado tranquilidad tras años de oscuridad. A menudo escucho a los vecinos comentar que ya no me ven tan frágil, que parezco más despierta, más presente, como si el tiempo me hubiera dado un respiro. Creen que todo está en calma, que las sombras se disipan sin dejar cicatrices, pero nadie ve la grieta que se abre lentamente en mi interior, esa que separa lo que aparento de lo que realmente soy. Me esfuerzo por sentarme junto a la ventana, fingiendo que la vista clara es un regalo, aunque a veces la claridad solo me recuerda las mentiras que antes no podía ver. Mis manos tiemblan ligeramente mientras acaricio el tejido áspero del sofá, buscando un ancla en este mar de incertidumbre. Afuera, los niños ríen y juegan. Sus voces llenan el aire con una alegría que parece ajena a mi mundo. En la calle, alguien murmura que estoy mejor, que recuperé la vista, y con ella la alegría. Pero si vieran lo que realmente observo, quizás callarían. La casa, que antes era un refugio cálido, ahora se siente fría, como un cuerpo que ha perdido el calor de las palabras sinceras. En una esquina, una pequeña grieta en la pared se extiende poco a poco, revelando un fondo oscuro y desconocido, un recordatorio físico de que no todo es lo que parece. Esa fisura, tan imperceptible para otros, me habla en silencio de secretos ocultos, de verdades que se esconden bajo capas de polvo y silencio. A veces, mientras limpio el polvo con una mano temblorosa, el reflejo de algo brillante se asoma por el borde de una caja vieja.
Pero cuando intento mirar mejor, se desvanece como un suspiro. Mi nieto, ese joven que una vez sentí tan cercano, ahora me mira con ojos evasivos, y aunque no puedo verlo claramente antes, ahora reconozco en sus gestos una mezcla de culpa y miedo que antes ignoraba. Los vecinos comentan que es un buen chico, trabajador y respetuoso, pero no saben de las pequeñas bolsas que esconde apresuradamente en sus manos, como si temiera que alguien descubra lo que hay dentro. Nadie entiende que detrás de esa fachada de normalidad hay un mundo de silencios que pesan más que cualquier palabra. Una tarde, mientras el sol se oculta y la casa se tiñe de sombras, escucho un susurro que parece venir del pasillo. No es un sonido fuerte, más bien un leve roce, como si alguien moviera algo con prisa, y miedo. Me giro lentamente y veo como una cortina se agita sin viento, dejando entrever una mano que se retira apresuradamente. Ese instante me revela la grieta invisible que otros no quieren mirar. La distancia entre nosotros no es solo física, sino un muro construido con secretos y ausencias. El olor a café recién hecho llena la cocina, pero el calor que debería acompañar ese aroma se siente ausente, como si la casa misma estuviera congelada en un momento que nadie se atreve a cambiar. Intento respirar profundo, aferrándome a la sensación de normalidad que todos esperan de mí, pero en mi pecho siento un nudo que aprieta con cada latido. La luz que antes prometía claridad ahora me ciega con la verdad que no puedo compartir. En un rincón, un reloj antiguo marca las horas con un tic-tac constante, un recordatorio implacable del tiempo que pasa y de los secretos que no se revelan. De repente, el sonido se detiene por un instante, y en ese silencio extraño, escucho el crujido de la madera bajo una pisada inesperada. Un escalofrío recorre mi espalda, y al mirar hacia la puerta la sombra de mi nieto desaparece sin una palabra. La casa queda en silencio otra vez, pero la grieta en la pared parece crecer, como si quisiera contar lo que nadie se atreve a decir. Esta casa, que para otros es un refugio de luz y recuperación, en realidad es un escenario donde la verdad y la apariencia bailan una danza tensa, una coreografía de mentiras y medias verdades que amenaza con romperse en cualquier momento. Y mientras el sol se oculta definitivamente, siento que algo está a punto de cambiar, aunque no sé si estoy lista para enfrentarlo. Un frío repentino me envuelve, como el toque helado de un secreto que se niega a quedar oculto por más tiempo. La grieta en la pared del salón, aquella que había pasado inadvertida durante años en mi ceguera, se había convertido en un símbolo indeleble de las fracturas invisibles en mi familia. Allí, justo encima del sofá donde tantas veces me senté a esperar sin ver, se revelaba la sombra de quienes moldeaban el silencio que ahora me ahogaba. Mi hijo, Carlos, era una de esas presencias que, aunque no se mostraba abiertamente, ejercía una influencia que sentía en cada rincón de la casa. Siempre había sido el primogénito, el que llevaba el peso de las decisiones familiares, con una arrogancia sutil, como un reloj caro que marca el tiempo sin apurarse, implacable y visible para todos, menos para mí hasta hace poco. Carlos manejaba todo, con una frialdad calculada. Sus palabras nunca eran más que medidas para mantener el control. No era un hombre que necesitara levantar la voz para imponer su voluntad. Sus silencios pesaban más que gritos, y su mirada, cuando se posaba sobre mí, era un juicio silencioso que hacía temblar mi alma. La primera vez que noté cómo escondía aquellos paquetes fue cuando lo vi, de espaldas, con el ceño fruncido, metiendo con rapidez un pequeño envoltorio bajo el colchón de la cama que solía compartir con mi esposo fallecido. Esa escena, tan cotidiana y a la vez tan cargada de misterio, me hizo entender que Carlos guardaba secretos que no eran para mí, como si mi nuevo mundo de luz aún estuviera prohibido para él. Su arma más letal era la manipulación emocional, un juego sutil que hacía con mi nieto, Lucas, y conmigo. Carlos sabía cómo mover los hilos, sembrar dudas y desconfianzas con frases que nunca terminaban de pronunciarse, dejando siempre un eco de amenaza velada. Recuerdo una tarde en la que, al abrir la ventana para dejar entrar el sol, escuché a Carlos hablar por teléfono con una voz baja y tensa,
mencionando números y fechas que no comprendí, pero que sentí como un peso invisible que caía sobre mis hombros. Su reloj de oro brillaba con la luz del atardecer, un símbolo de su éxito y dominio, un contraste brutal con mi fragilidad reciente. Junto a Carlos estaba su esposa, Mariana, mi nuera, cuya condescendencia era tan fina como el cristal, transparente pero cortante. Mariana se movía por la casa con una especie de elegancia distante, siempre impecable, con un perfume suave que envolvía el ambiente, pero que a mí me parecía más una máscara que una caricia. Ella se encargaba de la parte práctica de la familia, controlando las finanzas y las visitas, siempre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La vi una vez, tras una de esas reuniones familiares tensas, deslizar un sobre cerrado en un cajón con la precisión de quien guarda un arma. Esa acción, tan discreta, me hizo comprender que Mariana manejaba su poder a través del dinero y el aislamiento, dejando a todos atrapados en su red invisible. En una ocasión, mientras Lucas jugaba en el jardín, Mariana se acercó a mí, y por un instante, su expresión se suavizó. Me ofreció una taza de té con una delicadeza inesperada, y en ese brillo fugaz en su mirada reconocí un destello de humanidad, un recuerdo tal vez de quien fue antes de convertirse en la guardiana fría de la familia. Pero esa tregua duró apenas un momento. Pronto volvió a su postura rígida, como si el calor humano fuera una amenaza para su orden. El tercero era mi hermano, Alberto, una sombra menos visible pero no menos peligrosa. Su presencia se sentía en las llamadas nocturnas y en los papeles que dejaba sobre la mesa del comedor, documentos que hablaban de propiedades y de decisiones que me excluían sin que yo lo supiera. Alberto era la encarnación de la indiferencia, un hombre que parecía haberse convertido en el eco de la casa, siempre presente pero distante, como una brisa fría que atraviesa una ventana entreabierta. Su apariencia era sencilla, casi humilde, pero sus ojos tenían la dureza de quien ha aprendido a sobrevivir a base de ignorar a los demás. Recuerdo una noche, cuando el silencio era tan denso que podía cortarlo con las manos, que escuché su voz al otro lado de la línea, un murmullo serio, hablando de proteger el legado y de mantener la familia unida, frases que se mezclaban con un tono que no admitía discusión. En ese instante, sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío, sino con la certeza de que él también tejía su propia red, con hilos invisibles pero firmes. Sin embargo, en un raro momento de vulnerabilidad, encontré en sus cajones una vieja fotografía de nuestra infancia, donde sonreíamos juntos, sin las sombras que ahora nos separaban. Esa imagen me recordó que, por debajo de esa armadura, había quedado algo de afecto, aunque enterrado bajo años de silencio y decisiones duras. La casa misma parecía conspirar con ellos. Las paredes, antes testigos silenciosos de risas y calor, ahora eran cómplices de miradas esquivas y susurros contenidos. En el pasillo, el eco lejano de pasos apresurados y puertas cerrándose de golpe era una melodía constante, un recordatorio de que cada uno guardaba su propio secreto, y que esos secretos eran las piedras que hacían temblar los cimientos de mi mundo recuperado. La luz, que antes era promesa de verdad y claridad, se había convertido en un escenario donde estos antagonistas movían sus piezas con maestría, como jugadores invisibles en un tablero que yo apenas empezaba a comprender. Sentía como el aire se espesaba cuando ellos estaban cerca, como si la casa misma respirara con dificultad. La fragancia del jazmín que solía alegrar las tardes, ahora se mezclaba con un olor metálico, a tensión contenida, a palabras no dichas. Mis ojos, que habían recuperado la vista, captaban cada gesto, cada sombra, cada movimiento, sutil que delataba sus intenciones. Y aunque no alcanzaba a descifrar todo, sabía que esos rostros con los que convivía eran las piezas clave de un conflicto que se acercaba. Un conflicto que no solo amenazaba mi paz, sino la verdad que ansiaba descubrir. No era solo la presencia de Carlos, Mariana y Alberto lo que me inquietaba, sino la manera en que sus acciones, como hilos invisibles, me envolvían en una red de desconfianza y miedo. El paquete que Carlos escondía bajo el colchón,
La sonrisa falsa de Mariana que ocultaba un cálculo frío, y el susurro de Alberto en la noche, todo formaba parte de un juego que yo estaba decidida a enfrentar, porque la luz que había recuperado no solo mostraba el mundo exterior, sino también las sombras que habitaban en mi propia casa. Y aunque esas sombras se presentaban con rostros familiares, sabía que detrás de ellos se escondían desafíos que pondrían a prueba mi fuerza y mi voluntad. A medida que la noche caía y la casa se sumergía en un silencio denso, sentía que esos antagonistas no eran simples obstáculos, sino fuerzas vivas que moldeaban mi destino. La grieta en la pared no era solo un defecto físico, sino un augurio de las fracturas que debía confrontar. Y mientras sostenía esa certeza, una sensación mezclada de temor y determinación crecía dentro de mí, anunciando que el enfrentamiento con esas sombras no tardaría en llegar. La verdad que buscaba estaba ahí, oculta bajo capas de apariencias y secretos, y estaba lista para descubrirla, cueste lo que cueste. El eco sutil del crujido de la pared rota todavía vibraba en mis oídos cuando la figura del vecino apareció en el umbral del jardín. Él, con su andar pausado y mirada inquisitiva, siempre había sido un observador silencioso, un testigo involuntario de las grietas, no solo en mi casa, sino también en nuestra familia. Su presencia era como una sombra que se estiraba en los rincones, un eco de lo que no se decía, pero se sentía. En su rostro, marcado por líneas profundas que parecían talladas por años de resignación, había una mezcla de lástima y prudencia. Sus ojos, pequeños y penetrantes, parecían escudriñar sin prisa. En el primer microevento lo vi detenerse junto al portón, como si midiera la distancia entre su mundo y el mío, y luego retirar la mirada lentamente, como si el peso de nuestras desgracias le impidiera avanzar. Esa pausa silenciosa fue un recordatorio amargo, de que hay dolor que se lleva en el silencio, y que algunos solo pueden acompañar desde lejos, sin intervenir. Mientras el sol caía y teñía de dorado las hojas secas, la vecina del piso de arriba, con su cabello siempre recogido en un moño apretado y su voz tenue pero firme, se convirtió en la segunda presencia que rompía la quietud. Ella era una isca, una provocadora silenciosa que movía las cuerdas del vecindario con pequeñas acciones y miradas cargadas de significado. Su figura delgada, casi siempre envuelta en tonos sobrios, parecía flotar entre las sombras del pasillo, y en sus manos siempre había un libro o una nota que dejaba caer estratégicamente en el buzón. En el segundo microevento, la vi colocar un sobre sin remitente en mi puerta, un gesto aparentemente inocente, pero que desencadenó en mí una oleada de sospechas y preguntas sin respuesta. Más tarde, desde la ventana, la vi observar con una mezcla de curiosidad y juicio, como si cada uno de mis gestos fuera una pieza de un rompecabezas que solo ella podía armar. Su presencia era una espina, clavada en la piel de mi tranquilidad, un recordatorio constante de que nadie está realmente lejos del conflicto. En la cocina, el viejo reloj de pared, con su tic-tac insistente, marcaba el tiempo que parecía detenerse cuando mi sobrina entró en escena. Ella era un eco emocional, una réplica joven que reflejaba la injusticia con la que todos lidiábamos. Sus ojos, grandes y claros, tenían la chispa de la rebeldía contenida, y su sonrisa, aunque rara, era un destello de esperanza en medio de la tensión. En el primer microevento que la involucró, la vi cerrar con fuerza la puerta del refrigerador, como si quisiera atrapar dentro toda la frustración que sentía. En otro instante, mientras yo la observaba desde la sala, jugueteaba con un anillo que había pertenecido a mi madre, un gesto que parecía un puente entre generaciones, un hilo invisible que unía pasado y presente en un frágil equilibrio. Su presencia era como un reflejo en un espejo empañado, mostrando las heridas que todos intentábamos esconder. El hermano de Carlos, un hombre de voz grave y pasos decididos, apareció en el salón, convirtiéndose en la tercera figura secundaria que tejía la red invisible de tensiones. Su postura rígida y su mirada de acero eran un muro que protegía secretos y al mismo tiempo provocaba desconfianza. Era una isca que, con sus silencios calculados y sus gestos medidos,
empujaba a todos a reaccionar. En el primer microevento, lo vi deslizar un sobre cerrado hacia Carlos durante una reunión familiar. Un acto silencioso pero cargado de significado, como si ese papel ocultara verdades capaces de romper lo poco que quedaba intacto. Más tarde, su mano tembló ligeramente al tocar la vieja foto familiar, un detalle imperceptible para los demás, pero para mí, un signo de que incluso el más duro lleva cicatrices invisibles. Su figura era una roca afilada, capaz de herir sin moverse. Cada uno de estos personajes añadía capas a la atmósfera opresiva que se había instalado en la casa. Sus presencias, como ecos, iscas u observadores, resonaban en las paredes agrietadas, amplificando el peso de secretos y silencios. La luz tenue del atardecer se colaba entre las cortinas, pintando sombras que danzaban lentamente, como si la casa misma respirara el conflicto que se cocía en su interior. Y entonces, en ese instante, el olor a humedad y polvo, tan presente desde que recuperé la vista, volvió a invadir mis sentidos, trayendo consigo el recuerdo palpable del paso del tiempo y de las cosas que se rompen sin que nadie las vea. Sabía que estos personajes no solo eran testigos, sino piezas cruciales en la partida que estaba por comenzar. La tensión se espesaba en el aire, y la amenaza de lo que vendría se sentía tan inminente como el crujido final de aquella pared que, un día, al igual que nosotros, no resistiría más. El eco del golpe seco contra la pared me llevó de nuevo a ese instante en que la casa comenzó a desmoronarse, no solo en fisuras visibles, sino en grietas, profundas que no se ven, en silencios que pesan más que cualquier ruido. Ese sonido, tan familiar ahora, me devolvió a un tiempo donde todo parecía más sencillo, aunque ya estuviera marcado por sombras que apenas intuía. Recuerdo el olor a tierra mojada después de la tormenta, un aroma que siempre me trae a la memoria aquel verano de 1984, cuando la sombra de la crisis económica comenzó a cernirse sobre nuestra familia y nuestro barrio. Fue entonces cuando mi marido decidió vender la pequeña fábrica de tejidos que había heredado de su padre, el último vestigio de una historia familiar que se desvanecía con el polvo de un pasado más próspero. La fábrica, con sus viejos telares de madera y el eco constante del ruido de las máquinas, era más que un negocio. Era el latido del hogar, el sustento que mantenía unida a nuestra familia. En ese momento, la venta por $150,000 parecía una solución viable, un respiro en medio de la tormenta financiera que azotaba la ciudad. Pero aquel dinero, lejos de traer alivio, abrió una brecha invisible entre nosotros. Mi hijo Carlos, entonces un joven ambicioso, vio en esa suma una oportunidad para controlar más que solo bienes, para dominar el destino de todos desde un lugar de poder silencioso. La distancia entre nosotros comenzó a crecer, como aquella grieta que ahora veo en la pared de la sala, serpenteando silenciosa y peligrosa, hasta romper lo que parecía imposible. Recuerdo con nitidez la textura áspera de la pared cuando la toqué por primera vez, esa mañana en que los rayos de sol filtrados por la cortina iluminaban las manchas de humedad y el polvo acumulado. Esa misma pared había sido testigo de risas y discusiones, de secretos guardados y promesas rotas. Y ahora, el sonido de un golpe contra ella me transporta a la sensación de impotencia que sentí cuando noté que mi visión, recién recuperada, comenzaba a revelar no solo el deterioro físico de la casa, sino el desgaste invisible de nuestras relaciones. La luz, que entraba por la ventana, parecía desnudar todo, dejando al descubierto cada sombra oculta, cada gesto reprimido, cada silencio pesado. Otro momento clave que marcó nuestra historia fue la mudanza forzada a este barrio, en 1997, cuando la presión económica y las disputas familiares nos obligaron a dejar la casa donde crecí. La nueva propiedad, un modesto departamento en un edificio antiguo, costó apenas una fracción de lo que habíamos invertido en la fábrica, un golpe duro que simbolizaba la caída de un sueño. Fue entonces cuando Mariana, la esposa de Carlos, comenzó a ejercer su control a través del dinero y el aislamiento, usando la economía como muro y la distancia como arma. La sombra de ese traslado aún se siente en cada rincón de esta casa, donde el silencio pesa
y las paredes parecen susurrar historias de abandono y resignación. Aquella mudanza me dejó una marca física y emocional que todavía reconozco en mi cuerpo. Siento el frío del mármol bajo mis pies descalzos, la textura dura y fría que contrasta con la calidez que alguna vez tuvo nuestro hogar. Es un recordatorio constante de que el pasado no se va, que se instala en los detalles más pequeños, como el frío que cala los huesos en una noche sin calefacción. Y ese mismo frío me acompaña ahora, cuando escucho el golpe contra la pared, y siento que la historia se repite, como un ciclo implacable que no puedo romper. El peso de esos recuerdos y decisiones pasadas se refleja en la tensión que habita en cada encuentro con Carlos y Mariana. La herencia que debería unirnos se ha convertido en un campo minado de resentimientos y manipulaciones. La fábrica vendida no solo significó la pérdida de un negocio, sino la disolución de un lazo que alguna vez nos mantuvo juntos. La propiedad que ahora habitamos es un símbolo de esa caída, y cada objeto guardado, cada regalo escondido que descubro con mi nueva vista, es un fragmento de una historia rota que se niega a cicatrizar. El olor a tierra mojada, que ahora vuelve con fuerza cuando la lluvia golpea el techo del departamento, me conecta con ese pasado turbulento. Es como si la naturaleza misma recordara, a través de ese aroma, las tormentas que hemos atravesado y que aún no terminan. Esa fragancia me envuelve y despierta una mezcla de nostalgia y desasosiego, un eco persistente que me empuja a mirar más allá de lo visible, a buscar la verdad oculta tras las apariencias. Siento cómo mi respiración se vuelve más lenta y pesada al recordar esos momentos, como si el peso del tiempo se asentara sobre mi pecho, dificultando cada inspiración. La historia de mi familia no es solo una sucesión de hechos, sino una experiencia que se inscribe en mi cuerpo y en mi alma, una carga silenciosa que se hace presente en cada gesto y en cada silencio compartido. La grieta en la pared no es solo un daño material, sino el reflejo de esas heridas invisibles que llevan años creciendo sin que nadie se atreva a nombrarlas. Y ahora, mientras el silencio se rompe con otro golpe seco, siento un sudor frío recorrer mi espalda, un temblor inesperado que me hace estremecer. Mi corazón late con fuerza, casi como si quisiera advertirme de un peligro inminente, de una verdad que está a punto de estallar. El aroma a tierra mojada vuelve a invadir mis sentidos, mezclándose con el polvo en suspensión, y me atrapa en esa red invisible que une pasado y presente, revelación y amenaza. La tensión se instala en mi cuerpo, y en ese instante, una punzada aguda en el estómago me obliga a detenerme, consciente de que lo que viene no será fácil de enfrentar. La puerta de la iglesia chirrió bajo la presión de mis manos temblorosas. Afuera, el aroma de tierra mojada se mezclaba con el perfume tenue de los jazmines que crecían junto a la verja oxidada. El murmullo distante de voces y pasos pesados llenaba el aire, pero dentro de mí, un silencio denso se había instalado, como una sombra que se extendía desde aquel golpe sordo en la pared de casa. Estaba allí, en ese pequeño vestíbulo iluminado por la luz mortecina de una lámpara de pared, cuando lo vi. Carlos, con esa expresión que no necesitaba palabras para ser una amenaza. Él estaba de pie, junto a la mesa donde solíamos dejar las ofrendas, sus brazos cruzados, una ceja arqueada, y esa sonrisa torcida que siempre me helaba la sangre. Su mirada se posó en mí con una mezcla de desdén y desafío, como si observara a alguien que había perdido el rumbo y no merecía consideración. Sin previo aviso, cortó el silencio con una frase que retumbó en mis oídos como un golpe seco. No creas que porque ahora ves, todo ha cambiado aquí. El tono de su voz era frío, cortante, envuelto en un suspiro que parecía arrastrar años de resentimiento. Se encogió de hombros lentamente, como si estuviera descartando cualquier valor que yo pudiera tener, y luego me miró por encima, desde esa altura que él mismo se atribuía, como si yo fuera un objeto roto que intentaba fingir estar entero. No hubo más palabras, pero bastó esa sentencia para que el peso de la hostilidad se hiciera tangible, como un muro invisible que nos separaba. Sentí que mi cuerpo se congelaba por dentro. Quise responder, defenderme, pero la voz se me anudó en la garganta.
En lugar de eso, opté por un silencio estratégico, una pausa que contenía todo el dolor, la rabia y la decepción que esa frase despertaba en mí. No era el momento para explotar. Sabía que cualquier grito solo alimentaría su poder. Así, bajé la mirada y acaricié con la punta de los dedos la superficie rugosa de la mesa, buscando en esa textura una ancla para no naufragar. Mientras sus ojos seguían fijos en mí, noté que sus dedos se hundían en el bolsillo de su pantalón, apretando algo con fuerza. Un pequeño objeto, quizá una llave o un papel arrugado, que parecía simbolizar el control que ejercía sobre cada rincón de mi vida. La misma sensación de invasión que sentí cuando aquel golpe en la pared resonó en mi memoria como un eco persistente. Era como si él pudiera abrir o cerrar puertas a su antojo, decidir qué secretos permanecían ocultos y cuáles se expondrían a la luz, sin que yo tuviera voz ni voto. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. El sonido lejano de la lluvia golpeando el techo de la iglesia se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón, un tambor insistente que marcaba el ritmo de una lucha silenciosa. En ese instante, comprendí que aquella microagresión no era un hecho aislado, sino la manifestación de un poder que se extendía más allá de esas paredes, un control sutil y constante que me mantenía prisionera de un pasado que creía superado. Mis ojos, recién abiertos al mundo, se llenaron de una imagen que no podía borrar. Carlos escondiendo los regalos de mi nieto, sus manos cerrándose sobre ellos con la misma firmeza que ahora apretaba ese objeto invisible en su bolsillo. La traición se deslizó en mi pecho como un filo frío, recordándome que la vista no solo revela, sino que también desnuda las intenciones, ocultas tras cada gesto. Me di cuenta de que, aunque ahora podía ver, el verdadero desafío sería enfrentar lo que mis ojos habían permanecido ciegos hasta entonces. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, como una niebla que amenaza con engullirlo todo. Él me observaba, esperando quizás una reacción que nunca llegaría, mientras yo contenía una tormenta interna que amenazaba con estallar en cualquier momento. Sentí que el mundo se estrechaba a nuestro alrededor, y que aquella pequeña iglesia, testigo de tantas plegarias y secretos, se había convertido en un campo minado donde cada palabra y cada mirada podían detonar conflictos largamente latentes. De repente, noté un detalle inquietante. La llave que Carlos había guardado en el bolsillo ahora descansaba sobre la mesa, justo delante de mí, como un recordatorio silencioso de que el acceso a mi propia vida estaba bajo su llave. Era un símbolo tangible de la vigilancia implacable que ejercía, un gesto sutil pero lleno de amenaza. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, un destello de triunfo que no necesitaba palabras para ser comprendido. Me quedé allí, inmóvil, con la imagen de ese objeto y la sombra de sus palabras retumbando en mi mente. El aroma húmedo de la tierra y el leve eco de aquellos golpes en la pared parecían seguirme, insistentes, como un presagio de que lo que acababa de suceder era solo el principio. Sentí el peso de un futuro que se anunciaba tormentoso, donde la lucha por recuperar mi espacio y mi dignidad sería más ardua de lo que jamás imaginé. Y en ese instante, mientras la luz mortecina de la lámpara parpadeaba, supe que la tregua se había roto. El silencio entre nosotros se volvió un vacío amenazante, cargado de promesas no dichas y hostilidades contenidas. Algo en su mirada me advirtió que aquello no quedaría ahí, que las sombras que me rodeaban estaban a punto de desatar un conflicto que pondría a prueba toda mi fuerza recién descubierta. La llave sobre la mesa brillaba débilmente, como un faro oscuro que señalaba el comienzo de una batalla inevitable. Cuando vi aquella llave caer lentamente sobre la mesa, sentí como si un frío se clavara en mi pecho, una mezcla amarga de sorpresa y desdén que me dejó sin aliento. Era como si aquel objeto, pequeño y silencioso, llevara consigo años de control, de manipulación disfrazada de poder familiar. La piel se me erizó y el corazón comenzó a latir con una furia contenida, que parecía querer romper las paredes mismas de esa habitación, cargada de tensiones. No podía creer que, después de todo lo vivido, aún existieran muros invisibles que me separaban de lo que debería ser mi propio hogar. Esa llave no solo abría puertas físicas,
sino que cerraba caminos a mi libertad, a mi dignidad. Sé que muchos que me escuchan han sentido esa misma opresión, ese peso insoportable de la humillación disfrazada de indiferencia o de amenazas veladas. No estamos solos en esto. La rabia, la impotencia y el dolor se vuelven compañeros frecuentes. Cuando alguien cercano juega con nuestra historia, con nuestro derecho a existir plenamente. No es fácil enfrentar esos fantasmas, ni sentir que tus ojos ahora ven lo que antes el alma intentaba ignorar. Esa mezcla de revelación y tristeza se instala, y duele en lo más profundo. Quiero que seamos sinceros, que no guardemos esa rabia en silencio. Dime, ¿qué sentiste al imaginarme atrapada en ese momento, viendo cómo me negaban hasta los gestos más simples de afecto y respeto? ¿Fue ira? ¿Impotencia? ¿O quizás una tristeza punzante? Compártelo conmigo, porque en esa confesión encontramos fuerza. La rabia compartida puede ser el primer paso para romper cadenas invisibles. ¿Cuál de estas emociones te hizo eco? ¿Ira, impotencia o tristeza? Cuéntame en los comentarios. No pienses que esto termina aquí. Lo que vi con mis ojos recién abiertos es solo el principio. Hay heridas que aún sangran bajo la superficie, secretos que amenazan con estallar y una lucha que apenas comienza. La verdadera batalla por mi espacio y mi voz está por venir, y no pienso quedarme callada ante lo que aún queda por descubrir. El sonido seco de la llave al caer sobre la mesa quedó suspendido en el aire, como un eco que se niega a desvanecerse. Mientras la habitación seguía envuelta en ese silencio tenso, mi mano se posó sobre el borde del mantel, una tela de lino que alguna vez fue blanca, pero que ahora mostraba manchas difusas, recuerdos de cafés derramados y almuerzos apresurados. La textura, áspera bajo mis dedos, me conectaba con la rutina que había permanecido intacta, a pesar de los años en que mi vista había estado ausente. En ese momento, el aroma de la sopa que hervía lentamente en la cocina me llevó de regreso al presente. Un olor fuerte a ajo y cebolla, que se mezclaba con el tenue perfume del detergente lavanda que Mariana usaba para lavar los platos. Un contraste agridulce entre lo casero y lo impuesto. Al levantar la vista, vi el reloj de pared, un modelo antiguo con números romanos y manecillas que avanzaban con un tic-tac irregular, como si el tiempo mismo dudara en seguir su curso. Eran exactamente las 17:43, la misma hora en que, hace casi 3 décadas, la fábrica que había mantenido a nuestra familia durante años cerró sus puertas para siempre. Recordé que la última nómina que recibimos en 1984 sumaba 1,473,67 pesos, una cifra que parecía insignificante ahora, pero que entonces significó el fin de una era y el inicio de un exilio económico y emocional para nosotros. En la mesa, junto a la llave que Carlos había dejado caer, reposaba un plato con migajas de pan casero, todavía tibio, que había horneado esa misma mañana. Su corteza dorada y quebradiza contrastaba con la fragilidad de mi corazón, y el hecho de que Carlos escondiera los regalos que había comprado para mi cumpleaños, a solo unas horas, me golpeaba con la fuerza de una traición silenciosa. Esos paquetes, envueltos en papel brillante y cintas que crujían con cada movimiento, estaban guardados bajo llave en un cajón oculto del armario, el mismo que él aseguraba con un candado oxidado desde hacía meses. La rutina de esconder y controlar cada pequeño detalle de mi vida se había convertido en un ritual que yo había aprendido a observar sin poder intervenir. Mientras caminaba hacia la cocina, mis dedos rozaron el respaldo de una silla de madera tallada, con el barniz desgastado por los años y las manos de mi nieto, que solía sentarse allí para hacer la tarea. Ese mueble, testigo silencioso de tantas discusiones y silencios, guardaba en sus grietas el polvo de recuerdos que aún no estaba lista para enfrentar. La diferencia entre esa silla modesta y el televisor de pantalla plana que Carlos había instalado en la sala, una máquina fría y distante que absorbía la atención de todos, era un reflejo cruel de la desigualdad que habitaba nuestro hogar. Al abrir la ventana, un aire frío y húmedo entró desde la calle, trayendo consigo el ruido distante de los coches y el olor a tierra mojada por la lluvia reciente. Esa sensación, punzante y fresca en mi rostro,
Era un recordatorio de que afuera el mundo seguía girando, indiferente a las luchas internas que consumían mi día a día. El contraste entre ese aire libre y la atmósfera cargada dentro del apartamento era tan evidente como la diferencia entre las cortinas raídas, que apenas dejaban pasar la luz, y la brillante lámpara de cristal que colgaba en el centro del techo, un vestigio de tiempos mejores. Ahora, opacada por el polvo. Volviendo a la mesa, noté la taza de café a medio terminar, con restos de espuma seca en el borde y un anillo de manchas sobre el plástico del mantel. Carlos había dejado ese vaso allí, sin pensar que para mí era un símbolo de las mañanas que ya no compartíamos, de las palabras que no se decían y de los gestos que se ocultaban detrás de una indiferencia calculada. Medí con la mirada la distancia entre la taza y el teléfono antiguo de disco, cuyo cable enroscado parecía una serpiente dormida sobre la mesa, lista para ser activada en cualquier momento y traer nuevas órdenes o amenazas veladas. Mis pasos me llevaron hacia la pequeña biblioteca de la sala, donde reposaban 3 fotografías enmarcadas. Una de la fábrica en su apogeo, con trabajadores alineados frente a la entrada. Otra de Carlos y Mariana en una boda reciente, con sonrisas forzadas. Y una tercera de mi nieto, escondido tras un libro, como si quisiera desaparecer del mundo que lo rodeaba. Cada imagen estaba cargada de significado, pero también de distancia, como si el tiempo hubiera puesto un velo entre nosotros, que solo mi vista renovada comenzaba a rasgar. En la mesa de la cocina, un frasco de miel con la tapa manchada de cera derramada se alzaba junto a un cuaderno de cuentas abierto en la página donde estaban anotados los gastos del mes. 1.257,89 pesos en facturas de luz y agua, y 643,52 pesos en alimentos. La precisión de esos números me recordaba que, aunque la economía familiar se había reducido a esas cifras exactas y frías, el costo emocional era incalculable. La rutina de contar cada peso, de medir cada gasto, contrastaba con el lujo silencioso de Carlos que se manifestaba en detalles que yo apenas podía reconocer, como el perfume caro que impregnaba su ropa o los zapatos nuevos que relucían en la entrada. Mientras doblaba cuidadosamente un paño de cocina con manchas de aceite y salsa, sentí el peso de la resignación mezclado con una chispa de determinación. Ese gesto, pequeño, casi imperceptible, era para mí una metáfora de mi vida. A pesar de estar manchada y desgastada, aún podía ser ordenada, aún podía encontrar sentido y forma. La textura áspera del lino bajo mis dedos me anclaba al presente, a la lucha diaria que enfrentaba sin que nadie lo supiera. Al mirar por la ventana, vi el reflejo de la lámpara de cristal en el vidrio, una imagen doble que parecía multiplicar la luz en un espacio oscuro y estrecho. Esa imagen me recordó que, a pesar de la opresión y el control, había un brillo dentro de mí que nadie podía apagar. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo el olor a tierra mojada y ajo que aún flotaba en el aire, y supe que debía seguir adelante. El último detalle que captó mi atención fue el pequeño sobre arrugado que Carlos había dejado sobre la mesa junto a la llave. Era un sobre blanco, sin sello ni dirección, pero con mi nombre escrito a mano con una letra que reconocía demasiado bien. Esa pieza, aparentemente insignificante, llevaba consigo el peso de años de secretos y silencios, y era la llave invisible que abría la puerta a una verdad que estaba lista para enfrentar. Mi mano se posó sobre ese papel con un temblor contenido, consciente de que ese momento marcaba el inicio de algo nuevo, de una batalla que iba más allá de las palabras y las miradas. El sobre que Carlos dejó junto a la llave no fue un incidente aislado. Fue la última pieza visible de un patrón que se repite como un eco persistente en mi vida diaria. Primero, recordé aquellas tardes en que mis manos, aún torpes por la ceguera, buscaban la taza de té en la mesa, y él ya la había retirado sin aviso, como si mi presencia fuera un obstáculo molesto. La manera en que sus dedos se deslizaban con frialdad para esconder pequeños regalos que, según él, no merecía que yo disfrutara, me hizo sentir una sombra invisible en mi propio hogar. Después, vinieron las decisiones tomadas sin mí, conversaciones susurradas en la cocina mientras el aroma de la sopa quedaba suspendido en el aire,
ajenas a mis preguntas silenciosas. Y ahora, al descubrir la llave y el sobre, comprendí que era un ciclo que se enroscaba cada vez más fuerte, como una tela de araña que atrapaba mi dignidad. No era solo el ocultamiento de regalos, era la manipulación emocional, el control disfrazado de preocupación. En una ocasión, hace años, cuando aún no había recuperado la vista, sentí la presión de su voz al decirme que no debía preocuparme por los gastos, que él se encargaría de todo. Pero esa protección se convirtió en una jaula invisible, donde mis deseos y decisiones se desvanecían sin que pudiera reclamar mi espacio. La vigilancia constante, esa mirada que parecía medir cada uno de mis movimientos, se transformaba en un peso que aplastaba mi autoestima. El simple hecho de tomar una decisión, como elegir qué comer o cuándo salir, se volvía una batalla silenciosa, donde la derrota era segura. Cada vez que este patrón se repetía, sentía un nudo en el estómago, una opresión que me impedía respirar con calma. El gesto de Carlos, tan parecido al de aquella vez en la iglesia cuando dejó caer la llave, se repetía como un ritual de poder, un movimiento calculado, frío, que dejaba claro quién tenía el control. La llave, metáfora de mi libertad cercenada, aparecía y desaparecía en sus manos, recordándome que yo no era dueña de mi propio espacio. Esa imagen se grabó en mi memoria como un sello indeleble, un recordatorio constante de mi situación. La primera vez que sentí el peso de esa injusticia fue en mi antigua casa, cuando la fábrica aún funcionaba y yo era parte activa de la vida familiar. Recuerdo un día específico, nublado y frío, cuando propuse una idea para mejorar la producción, y Carlos simplemente ignoró mi opinión, como si mi voz fuera un murmullo insignificante. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier reproche, y sentí cómo la esperanza se desvanecía lentamente. Mi cuerpo se tensó, y una sensación de vacío se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Esa herida antigua nunca sanó, solo se profundizó con el tiempo. Con cada episodio, la injusticia se tornaba más invasiva. Primero era la exclusión de decisiones pequeñas, después el control sobre mis pertenencias, y ahora la manipulación directa de mis emociones y recuerdos. La escalada de poder se manifestaba en detalles mínimos, como la manera en que Carlos manejaba las cuentas, anotando cada gasto con precisión quirúrgica mientras yo era relegada a la oscuridad de la ignorancia. Esa sensación de ser un objeto más, una sombra sin voz ni voto, me consumía lentamente. Mi ánimo se volvía gris, y la luz tenue del apartamento parecía apagarse con cada nuevo acto de control. La repetición de los gestos y las palabras, aunque no expresadas, funcionaba como un mantra opresivo. Las llaves que caían, los sobres que aparecían sin explicación, las miradas que medían y juzgaban, todo componía la partitura de una injusticia sistemática que se extendía más allá de lo visible. La textura áspera del lino que tocaba mientras intentaba encontrar paz era un contraste cruel con la suavidad con que él manejaba sus secretos. Sentía cómo mi cuerpo respondía con un temblor casi imperceptible cada vez que el patrón se repetía, como si mi piel reconociera el peligro antes que mi mente. La rutina diaria se volvió un campo minado emocional. Cada día, al despertar, evaluaba el ambiente con cautela, anticipando la próxima acción que me recordaría mi lugar relegado. Mi humor se oscurecía, y la casa, que debería ser refugio, se transformaba en una prisión silenciosa. La tensión acumulada se filtraba en mis sueños, y despertaba con el corazón acelerado, consciente de que la injusticia no era un momento pasajero, sino una sombra permanente que amenazaba con crecer. El reconocimiento de este patrón me llenó de una mezcla amarga de tristeza y determinación. Sabía que si no rompía este ciclo, el siguiente paso sería aún más devastador. La amenaza implícita flotaba en el aire, invisible pero palpable, como una tormenta que se avecina y que solo espera el momento justo para desatar su furia. La llave, el sobre, los gestos y silencios de Carlos eran señales claras de que la opresión no solo continuaría, sino que podría intensificarse, ahogando cualquier intento de recuperar mi voz y mi espacio.
Esta repetición sistemática de injusticias me hizo entender que no era una víctima aislada, sino parte de una lucha constante contra un poder que se alimenta del silencio y la sumisión. Cada episodio, por más pequeño que pareciera, llevaba consigo el peso de años de control y manipulación. La sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida se hacía más fuerte, y la urgencia de encontrar una vía de escape crecía con cada injusticia que se sumaba a mi historia. El brillo tenue de la lámpara de cristal en el apartamento parecía un símbolo de mi resistencia, una luz frágil pero persistente en medio de la oscuridad. Pero la amenaza de que esa luz se apagara pronto era un recordatorio constante de que la batalla apenas comenzaba. El eco de aquella frase, no es por tu bien, es por el nuestro, se me quedó retumbando en la cabeza como un latido sordo y persistente. Todavía podía sentir el roce frío de la llave deslizarse sobre la mesa, el sonido metálico que se mezclaba con el silencio pesado de la iglesia, como si fuera la antesala de una tormenta que se avecinaba. Pero jamás imaginé que la tormenta tomaría forma tangible tan pronto, con un rugido más feroz y sin espacio para medias tintas. Carlos ya no ocultaba la sombra bajo la que me mantenía prisionera. Ahora se mostraba como un depredador que se acerca sin avisar, con los dientes a la vista. La última semana trajo consigo una atmósfera diferente en casa, una tensión que se sentía en el aire como un olor rancio, un humo que se cuela por debajo de la puerta y no se puede disipar. Mariana había dejado de disimular, y Carlos, que antes caminaba con pasos medidos, ahora se me acercaba con una rapidez que me hacía retroceder sin darme cuenta. Su voz, antes contenida, se transformó en un filo cortante, un látigo invisible que azotaba mi espalda cada vez que pronunciaba sus palabras. «Si no sigues las reglas, perderás más que la llave», dijo Carlos una tarde, mientras me miraba con esos ojos que parecían perforar mi alma. No hubo lugar para dudas, ni para suposiciones. La amenaza era clara y nítida, como un cuchillo afilado que se hundía en la carne. Mariana, a su lado, cruzó los brazos y soltó un suspiro que olía a desprecio, ese aliento frío que congela hasta el último vestigio de esperanza. Sentí como el pulso se me aceleraba, un tambor frenético en el pecho que amenazaba con desbordarse. Mis manos comenzaron a temblar, un temblor pequeño pero implacable, como las hojas secas que se desgajan en otoño. La respiración se volvió corta, entrecortada, y el sudor frío se deslizó por mi frente como un río helado que me anunciaba que algo se rompía en mi interior. Pero no podía mostrar debilidad, no frente a ellos. Mantuve la espalda recta, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. La luz del apartamento, tenue y amarilla, parecía rendirse ante la oscuridad que se filtraba por las esquinas. El cristal de la lámpara reflejaba destellos que parecían lágrimas congeladas, pequeñas y brillantes, que caían sin ruido. El olor a café rancio, que antes me reconfortaba, ahora se mezclaba con un aire denso y opresivo, como si la casa misma contuviera la respiración, esperando el siguiente golpe. «Esto no es un juego, abuela. O sigues las reglas, o todo lo que tienes se acabará para ti», insistió Carlos, su voz descendiendo en una amenaza que podía sentir como un frío que se extendía desde la nuca hasta la punta de los dedos. Mariana añadió, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos: «No queremos problemas, solo queremos orden, y si no entiendes eso, no hay lugar para ti aquí». El silencio que siguió fue como un pozo sin fondo, un vacío que absorbió cada palabra y cada gesto. Nadie más en la casa se atrevió a intervenir. El aire se volvió tan denso que podía casi tocarlo, como una tela gruesa que me envolvía y me asfixiaba. Sentí que el mundo se estrechaba, que cada paso que daba dentro de ese departamento era un paso más hacia una jaula sin puertas. La amenaza no solo era verbal. Lo percibí en la forma en que Mariana cerró la puerta del cuarto con un golpe seco, en cómo Carlos retiró sus manos de la mesa con una tensión que vibraba en los dedos. La distancia que antes se mantenía entre nosotros ahora desaparecía, borrada por un abismo invisible que me dejaba aislada y vulnerable. La temperatura había bajado, como si un invierno cruel hubiera entrado con ellos, congelando cualquier intento de resistencia.
Mis pensamientos se enredaron en una maraña de recuerdos y sensaciones. La llave que cayó sobre la mesa no era solo un objeto. Era el símbolo de un control absoluto. Una cadena invisible que me mantenía atada a un destino que no elegí. Cada gesto, cada palabra, cada mirada calculada de Carlos y Mariana era un eslabón más en esa cadena. Y ahora, la amenaza era clara. O me sometía completamente, o me quedaría sin nada, sin espacio, sin voz. La casa, que alguna vez fue un refugio, se había convertido en una trampa mortal. El aire estaba cargado de un silencio que gritaba, pesado y opresivo. Un silencio que se extendía entre nosotros como una sombra alargada que no podía ignorar. Los objetos familiares parecían observarme con ojos acusadores, cómplices mudos de la violencia invisible que me envolvía. La lámpara de cristal, que tantas veces había sido testigo de mis sueños y mis lágrimas, ahora lanzaba destellos cortantes, como si quisiera advertirme del abismo al que me enfrentaba. Sentí un nudo en la garganta, un peso que me aplastaba el pecho, pero no dejé que la voz interior me traicionara. Respiré hondo, tratando de anclarme en el presente, aunque cada segundo se sentía como una eternidad, en la que el suelo se deshacía bajo mis pies. La amenaza había cambiado las reglas del juego, y yo sabía que no podía regresar a la inocencia ni a la complacencia. La batalla que se avecinaba era más dura, más cruel, y la línea entre la libertad y la prisión se había transformado en un abismo imposible de cruzar sin caer. El silencio que quedó después de esas palabras fue como un golpe final, un cierre definitivo que no dejaba espacio para el regreso. La tensión en el aire era tan palpable que podía sentirla rozando mi piel. Un murmullo frío que anunciaba que la tormenta ya no era una amenaza lejana, sino un huracán que me arrastraría con él, para bien o para mal. Sabía en lo más profundo de mi ser que aquella noche marcaba un antes y un después, y que la lucha por recuperar mi voz y mi dignidad tendría que enfrentarse a un enemigo más despiadado que nunca. El golpe seco de la llave cayendo sobre la mesa resonó en el silencio como un martillo que retumba en un túnel sin salida. Sentí el eco vibrar en mis oídos, un latido que se expandía desde la palma de mi mano, donde apreté los dedos con fuerza hasta que la piel palideció y los nudillos se tornaron blancos, como si ese solo acto pudiera contener la tormenta que amenazaba con desbordarse dentro de mí. No podía permitirme perder el control, no aún. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire denso de la habitación, impregnado del aroma a polvo viejo y madera gastada, ese olor que siempre me recordaba a la casa, donde crecí, fuerte y resistente, aunque rota por dentro. Debía quedarme quieta, invisible, como un animal que observa desde las sombras, esperando el momento justo para salir de su escondite. No era momento de enfrentar la furia, sino de sembrar paciencia. Mientras mis ojos se posaban en un rincón donde la luz apenas tocaba, noté el reflejo tenue de la lámpara de cristal, oscilando suavemente en la penumbra, como un faro frágil que desafiaba la oscuridad que me envolvía. Esa lámpara, testigo, mudo de tantos años, parecía mirarme con una calma que yo no sentía, recordándome que no estaba sola, que había una historia que aún no terminaba de escribirse. Me detuve un instante, dejando que el silencio se extendiera como un manto pesado sobre mi piel, sintiendo la textura áspera de la mesa bajo mis dedos, un ancla en medio de la tempestad emocional. En ese instante, un recuerdo fugaz atravesó mi mente, la imagen de mi madre, sentada en su mecedora, apretando con cuidado su pañuelo, sosteniendo con firmeza la esperanza en medio de la adversidad. Ese recuerdo fue un susurro, una promesa de fortaleza que me obligaba a contener la rabia y la tristeza que bullían en mi interior. No confundía mi calma con debilidad. Por el contrario, era una tregua estratégica, una pausa necesaria para reconstruir mis fuerzas. La tensión latente se enroscaba en mis entrañas como una serpiente sigilosa, lista para atacar, pero yo era la guardiana de esa calma contenida, la vigía que sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. La sombra que Carlos proyectaba al otro lado de la habitación no era menos amenazadora. Su presencia se colaba en cada rincón,
en cada gesto apenas perceptible, recordándome que la lucha era inevitable. Permanecí inmóvil, con la respiración medida, sintiendo cómo cada segundo pasaba lentamente, como si el tiempo se estirara para darle espacio a esa tensión que me apretaba el pecho. La espera era tan insoportable como necesaria, un hilo invisible que me sujetaba firme a la realidad sin romperme. Sabía que no podía ceder ahora, que mi silencio era mi arma más poderosa, el preludio de una tormenta que se avecinaba con fuerza. Mi mirada se posó una vez más en la lámpara. Su brillo tembloroso parecía decirme que resistir era posible, que la luz puede persistir incluso en la oscuridad más profunda. Apreté los labios con decisión, sintiendo cómo el fuego interior se contenía bajo una capa de hielo, frío pero invencible. La batalla no habría terminado, apenas comenzaba, y yo estaba lista para enfrentarla cuando llegara el momento. El silencio me envolvía, tenso y expectante, mientras mi corazón latía con un ritmo firme y controlado. La explosión de mi verdad, mi rebelión, mi dignidad. Esperaba paciente en el horizonte. No había duda. Vendría, pero no hoy. Hoy, solo contenía el huracán. Acumulaba fuerzas y me preparaba para la tormenta. La tensión que había ido creciendo en silencio dentro de aquel apartamento parecía apoderarse del aire, denso y pesado, como si cada pared absorbiera mis suspiros contenidos, mis miradas furtivas, mi paciencia al límite. Carlos y Mariana ya no ocultaban sus intenciones con la misma delicadeza que antes. El control se había tornado brutal y absoluto, y yo, atrapada en ese espacio reducido, sentía cada vez más nítidamente cómo mis pasos se volvían ecos apagados en un calabozo disfrazado de hogar. Pero aquella noche, la oscuridad no fue solo física, fue el principio de una tormenta que arrasaría con todo lo que me quedaba. Llegué al apartamento con la esperanza de un instante de calma, un pequeño refugio después de días de vigilancia implacable. Sin embargo, al cruzar la puerta, el silencio me golpeó como un puño seco. Algo estaba fuera de lugar. El aire olía a humedad y a una mezcla agria de miedo y resentimiento. En la mesa del comedor, donde antes reposaba la lámpara de cristal, símbolo de la herencia de mi madre y la luz que sostenía mi alma, encontré un hueco vacío. Un vacío que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. La lámpara había desaparecido. No fue solo la ausencia física de aquel objeto, fue la violencia simbólica que acompañaba ese acto, la destrucción de un pedazo de mi identidad. Miré alrededor, y todo parecía igual, pero ahora cargado de una frialdad cortante, como si el apartamento hubiera sido drenado de su esencia, tornándose un escenario sin alma. El corazón me latía con fuerza, un tambor sordo que resonaba en mis oídos, marcando el pulso de una amenaza que ya no podía negar. Entonces, escuché el ruido sordo de algo que se estrellaba contra el suelo en la habitación contigua. Me acerqué con cautela, cada paso envuelto en un manto de incertidumbre y temor. Al entrar, vi a Carlos con una expresión dura. Sus manos temblaban, pero su voz estaba firme cuando arrojó al suelo una caja que contenía mis fotografías antiguas, esas que guardaban mi historia, mis recuerdos más preciados. Las imágenes se esparcieron por el suelo, algunas rotas, otras manchadas por el polvo y la suciedad. La sensación de que me arrebataran el pasado fue un golpe que atravesó mi pecho como un puñal invisible. Mariana estaba a su lado, observando con una mezcla de indiferencia y satisfacción cruel. No hubo palabras, solo miradas que quemaban, silencios que se alargaban hasta convertirse en gritos mudos. Sentí que el mundo se desmoronaba en torno a mí, que cada objeto roto era un fragmento de mi dignidad que se hacía añicos. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora era una cárcel donde me sometían a un castigo silencioso y despiadado. Intenté mantener la calma, respirar profundo, pero una fiebre de ira y tristeza se encendió en mi interior, un fuego que amenazaba con consumir todo a su paso. Me senté en una silla cercana, mis manos temblorosas recogiendo lentamente los pedazos dispersos, sintiendo como cada fragmento era un eco de los años de humillación y manipulación que había soportado. La fragilidad de las
Fotografías rotas me recordó a mi propia vulnerabilidad, a esa mujer que había perdido la vista y, ahora, enfrentaba la ceguera del alma. La voz interior me recordaba la primera vez que Carlos me había encerrado en esa habitación, la noche en que me prohibieron salir, cuando la llave cayó sobre la mesa con un sonido seco y definitivo. Era como si aquella llave, ahora invisible, hubiera cerrado no solo la puerta física, sino también cualquier esperanza de libertad. La lámpara rota y las fotografías destrozadas eran las cicatrices de una guerra silenciosa que se libraba en las sombras. El ambiente estaba impregnado de un frío helado, aunque el verano golpeaba afuera con fuerza. El contraste era cruel. El calor del sol que no me alcanzaba y el frío que me paralizaba dentro de esas paredes. La textura áspera del polvo en mis dedos, la mirada vacía de los objetos rotos. Todo componía una sinfonía de desesperanza que me envolvía lentamente. Pero en medio de la devastación, una chispa de resistencia comenzó a arder, tenue pero persistente, como el último rayo de sol que se niega a desaparecer al atardecer. Sentí que había cruzado una línea invisible, una frontera que jamás debería haberse traspasado. Esto ya no era solo control ni manipulación. Era un intento deliberado de destruir mi esencia, de borrar mi historia y mi existencia. La violencia había escalado de las palabras a los hechos, y el daño no era solo material, sino una herida profunda y sangrante en mi alma. Por un instante, cerré los ojos y recordé la fragilidad de aquella lámpara de cristal, sus luces que reflejaban 1000 colores y que ahora yacía destruida, esparciendo sus pedazos como estrellas apagadas. Fue entonces que comprendí que esta lucha ya no podía prolongarse en silencio ni con paciencia. Cada golpe, cada objeto roto, cada mirada fría era un aviso, una señal de que el estallido final estaba más cerca que nunca. La atmósfera se volvió densa, y el aire parecía romperse en fragmentos, invisibles que atravesaban mi piel, recordándome que la tormenta estaba a punto de estallar. La impotencia y la rabia se mezclaban dentro de mí, una mezcla explosiva que pedía salir, que reclamaba justicia y libertad. Sabía que el momento de actuar llegaría pronto, que la calma tensa que me mantenía en equilibrio iba a ceder ante la urgencia de recuperar lo que me habían arrebatado. El eco de aquella noche se instaló en mi mente, un preludio sombrío de la confrontación inevitable. La destrucción de la lámpara y las fotografías no fueron solo actos de violencia física, sino símbolos de un límite traspasado, de un suelo que se hundía bajo mis pies. Y aunque el miedo intentaba apoderarse de mí, una voz interna, firme y clara, me recordaba que la luz puede romper la oscuridad, que la resistencia puede renacer de las cenizas. Así, rodeada de escombros y silencio, con la vista recuperada pero el alma herida, sentí cómo se formaba en mi pecho una determinación nueva, una fuerza que ya no podía ser contenida. El estallido estaba cerca, y yo debía estar lista para enfrentarlo, para reclamar mi dignidad, para recuperar mi vida. La batalla no había hecho más que comenzar. La lámpara rota a mis pies, aquella que durante años iluminó mi infancia y mis noches más oscuras, ahora era solo un montón de cristales dispersos. El eco sordo del vidrio partido aún vibraba en mis oídos cuando escuché sus pasos. Carlos entró con la mirada fría, esa que no perdona ni olvida, y Mariana lo siguió, con una sonrisa cínica que me heló la sangre. No hubo palabras amables ni un atisbo de compasión. En ese instante, sentí que el aire se espesaba, como si me envolviera una niebla densa y venenosa, y mi corazón latía con un ritmo frenético, un tamborileo que amenazaba con romper mi pecho. ¿Crees que esto es suficiente?, dijo Carlos, su voz un filo cortante. No eres más que un estorbo, Elena. Aquí mando yo, y lo que hago con tus cosas no te importa. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y miedo que me paralizaba y a la vez me impulsaba. No podía creer que estuviera escuchando aquellas palabras, que alguien tan cercano pudiera intentarme destruir en pedazos, igual que la lámpara que ahora yacía en el suelo. Pero lo peor no era el daño físico a mis recuerdos, sino la amenaza en su tono, la intención brutal que se escondía tras cada sílaba.
Mariana avanzó hacia mí, su perfume barato, dulce y asfixiante. Se filtraba en mis fosas nasales, mezclándose con el olor rancio del café derramado en la mesa. Me miró con desprecio, y sin mediar palabra, tomó una caja pequeña que había escondido bajo el sofá. La caja, que contenía los pocos regalos que mi nieto había dejado para mí, fue sacada a la luz como un trofeo. Sentí que el mundo se desmoronaba en un instante. Lo primero que vi al recuperar la visión fue cómo me ocultaban los regalos de mi propio nieto, el único lazo que aún me unía a alguien fuera de esa prisión. No mereces ni un recuerdo, dijo Mariana, aplastando la caja contra la pared. Nadie aquí quiere verte feliz. El ruido seco del cartón rompiéndose resonó en toda la habitación, y un escalofrío recorrió mi espalda, como si una corriente de hielo me atravesara de arriba a abajo. Mis manos temblaban, pero mi mente se aferraba a un hilo de lucidez. Respiré profundo, intentando controlar el temblor que amenazaba con delatar mi fragilidad. Pero el dolor no era solo físico. Era un golpe directo a mi alma, una humillación que me dejaba sin aliento, sin palabra. Carlos se acercó entonces, invadiendo mi espacio con su aliento cargado de tabaco y alcohol barato. Pude sentir el calor de su cuerpo, opresivo, casi asfixiante, mientras sus dedos arrancaban las fotos que quedaban en mi mesita, las imágenes de mi pasado, de mi juventud, de mi familia antes de que todo se rompiera. Esas fotos que creía olvidadas, que conservaba en secreto como un tesoro, ahora eran destrozadas sin piedad, una a una. ¿Vas a llorar, vieja inútil?, escupió con desprecio. Esto es solo el principio. Aquí mando yo. Mi pecho se apretó, una presión insoportable que me robaba el aliento. El sonido de las fotos rompiéndose se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón y el zumbido agudo en mis oídos. Sentí un sabor metálico en la boca, como si la sangre quisiera salir a relucir de mis encías apretadas. Cerré los ojos un instante, buscando refugio en la oscuridad, pero la luz nueva en mis ojos no me dejaba escapar. Había cruzado un límite invisible, un umbral donde ya no había retorno. Todo lo que había soportado hasta ahora, la manipulación, el control silencioso, la humillación disfrazada de cuidado, se había convertido en una amenaza abierta, en una guerra declarada. El apartamento, antes un lugar de recuerdos y refugio, era ahora una trinchera, y yo una prisionera al borde del abismo. Sentí sus manos sujetándome los brazos con fuerza, un agarre frío que me quemaba la piel. Intenté zafarme, pero mi cuerpo respondía con lentitud, como si la fatiga de tantos años me hubiera dejado sin fuerzas. La rabia se mezclaba con el miedo, una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Pero no podía permitirme caer ahora, no sin luchar. El olor a humedad y a sudor de Carlos, mezclado con el perfume invasivo de Mariana, me envolvía, casi me ahogaba. La habitación parecía encogerse. Las paredes se cerraban sobre mí. En ese instante, una sensación de vértigo me atacó, un mareo súbito que me hizo perder el equilibrio. Mi cabeza latía con fuerza, y una presión punzante se instaló detrás de mis ojos. Todo giraba, y el suelo parecía alejarse. Pero entonces, entre el caos, sentí algo diferente. Una chispa, pequeña y débil, pero indomable. Un fuego que se encendía en mi pecho, una voz interior que me decía que no era el final, que aún quedaba algo por hacer, que no podía permitir que me arrebataran lo que quedaba de mi dignidad. Con un esfuerzo que ni yo misma creía posible, rompí el agarre de Carlos y me aparté un paso. Mi respiración era rápida, entrecortada, cada inhalación quemaba como fuego en mis pulmones. Miré a Mariana a los ojos, desafiándola con la única arma que me quedaba, la voluntad. No dije nada, pero mi silencio era un grito. Carlos gruñó y retrocedió, pero su mirada no perdió la amenaza. Sabía que esto no había terminado, que la batalla apenas comenzaba. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo, y podía sentir la electricidad de un conflicto que explotaría en cualquier momento. El suelo, frío bajo mis pies, el olor a polvo y desesperanza, el eco de las voces que se habían convertido en gritos silenciosos dentro de mí,
Todo se mezclaba en una sensación de urgencia implacable. No había vuelta atrás. Lo que había pasado aquella noche marcaba un antes y un después. La prisión invisible se había roto, y la tormenta que venía era inevitable. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, un temblor que no era solo de miedo, sino de vida. El primer latido real desde hacía mucho tiempo. Cerré los ojos un instante, y supe que la próxima vez que los abriera, no sería para ver destrucción, sino para enfrentar lo que viniera, sin importar el precio. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tangible. Solo el sonido de mi respiración, pesada y urgente, llenaba la habitación. Y entonces, un ruido sordo, un golpe seco en la puerta, como un presagio, como el inicio de algo que no podía detener. El pulso en mis sienes retumbaba, y supe que esa era la señal. La tormenta estaba a punto de estallar. Romper ese agarre fue solo el principio. La rabia arde dentro de mí como un fuego que no puedo ni quiero apagar. ¿Cómo pudieron destruir lo que para mí era vida, historia, amor? Cada pedazo de cristal roto, cada foto quemada, son heridas abiertas que sangran mi dignidad. Y aún así, aquí estoy, con la mirada clara, viendo con ojos nuevos la traición y el desprecio que me rodean. No puedo quedarme callada. No puedo permitir que me silencien otra vez. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste atrapado, invisible, pisoteado en tu propio hogar? ¿Cómo reaccionaste cuando te arrebataron lo que amabas? Cuéntame, porque necesito saber que no estoy sola en esta lucha, que mi dolor no es un grito en el vacío. Comparte si alguna vez te hicieron sentir tan impotente que quisiste gritar al mundo. Dale un me gusta si crees que nadie merece vivir bajo ese yugo de humillación. Comenta tu historia, tus heridas, tu resistencia, porque este momento no es solo mío, es de todos los que alguna vez fueron silenciados, menospreciados, y aún así encontraron la fuerza para levantarse. ¿Hasta cuándo vas a permitir que otros decidan por ti? ¿Cuándo vas a reclamar tu voz, tu espacio, tu vida? No esperes que alguien te libere. La libertad empieza en ti, en este instante. ¿Estás listo para luchar por ella? Yo ya tomé mi decisión. ¿Y tú? Sentí un frío que se extendía desde la nuca hasta la punta de los dedos, un temblor silencioso que sacudía cada músculo sin permiso, como si mi cuerpo quisiera huir de sí mismo. Mi respiración perdió su ritmo, se volvió errática, corta, como si el aire que entraba no fuera suficiente para llenar mis pulmones cansados. El sudor comenzó a brotar en mi frente, pegando mi cabello a la piel con un tacto pegajoso y molesto. Cerré los ojos un instante, pero el peso de lo que acababa de ver no me dejó refugiarme en la oscuridad. Los recuerdos que creía enterrados saltaban impacientes, confusos, mezclándose con la realidad que me golpeaba sin piedad. Supe que Carlos había roto la lámpara, ese símbolo sagrado de mi infancia, pero lo que acababa de presenciar ahora era un golpe más profundo, invisible, que me atravesaba el alma. No podía creer que mi nieto, el último lazo que quedaba entre mi pasado y este presente gris, escondiera sus regalos, como si tuviera miedo de que alguien más los encontrara. La traición y la tristeza se mezclaban en mi pecho, una tormenta sorda que amenazaba con desbordarse. Los sonidos a mi alrededor se volvieron lejanos, como si vinieran desde el fondo de un pozo oscuro. La voz de Mariana, sus pasos, el roce de objetos rotos. Todo parecía amortiguado, como si el mundo exterior se hubiera transformado en una especie de eco distante. Pude percibir, sin embargo, el aroma del polvo que flotaba en el aire, ese olor a cerrado y olvidado que impregnaba cada rincón de este apartamento prisión. También el olor metálico, fuerte y desagradable, que parecía salir de mi boca reseca, un sabor amargo que se negaba a desaparecer. Mi piel, tensa y fría, sentía la temperatura de la habitación como si fuera un río helado que me atravesaba de lado a lado. La sensación era tan intensa que me obligó a cerrar los ojos de nuevo, buscando un refugio que no encontraba. Abrí un poco las manos, que se aferraban con fuerza al borde de la mesa, y sentí cómo los dedos se crispaban,
como si quisieran romper el contacto con la realidad que me lastimaba. Todo en mí parecía un cuerpo ajeno, un traje demasiado pequeño para la angustia que me invadía. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido, y yo estuviera suspendida en un vacío frío e infinito, sin punto de apoyo ni horizonte. La sensación de caída libre, sin fin ni red, me paralizaba y me entregaba a la desesperación más profunda. No había nada a lo que aferrarme, solo aquel vacío lleno de sombras que se multiplicaban con cada latido acelerado de mi corazón. Mi mente se fragmentaba en 1000 pedazos, cada uno con una imagen, un pensamiento que se negaba a ordenarse. Recordaba la lámpara de cristal rota, los regalos que mi nieto ocultaba, las palabras duras de Mariana y Carlos, y la sensación de soledad insoportable que me envolvía. Era un torbellino de emociones que me arrastraba sin tregua, una marea implacable que me ahogaba en silencio. La respiración se volvió aún más irregular, un jadeo contenido que buscaba liberarse pero que chocaba contra el muro de mi garganta. Sentía el pulso en mis sienes, un latido fuerte y constante que parecía marcar el tiempo de esta agonía. Mis ojos, aunque abiertos, no lograban enfocar nada, como si una neblina espesa los cubriera, distorsionando cada imagen, cada color. La luz del día se volvió opaca, sin vida, y el sonido de mi propio corazón se convirtió en un tambor insistente que resonaba en el silencio opresivo. En ese instante, comprendí que no solo había perdido la lámpara ni los regalos, sino algo mucho más profundo, la esperanza de ser vista y reconocida por quienes deberían amarme. La traición no era solo de ellos, sino de ese espacio que alguna vez fue mi hogar, y ahora se había transformado en una cárcel sin barrotes visibles. Sentí que todo mi cuerpo se encogía, que mi alma se hacía pequeña, invisible, como esos regalos escondidos que no podían salir a la luz. Respiré hondo, intentando encontrar un poco de aire fresco en medio de aquella tormenta interna. Pero el peso de la realidad me aplastaba, como una losa que se posa sobre el pecho y no deja respirar. Cada movimiento se volvía una lucha, cada pensamiento una batalla contra el abismo que se abría frente a mí. Mis manos temblaban sin control, y la fuerza que creía tener parecía desvanecerse como arena entre los dedos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier palabra. Estaba sola, aunque rodeada de presencias que me negaban la vida. Sentí el frío del suelo bajo mis pies, la aspereza del polvo que se colaba en mis sentidos, y el peso insoportable de la ausencia. Era una soledad que dolía, que quemaba, que se incrustaba en cada fibra de mi ser. En ese instante, el mundo pareció detenerse y al mismo tiempo, acelerar con una lentitud insoportable. Cada segundo se alargaba hasta volverse insoportablemente largo, y sin embargo todo pasaba en un abrir y cerrar de ojos. La confusión y el dolor se mezclaban en una espiral sin fin, que no me permitía ni llorar ni gritar. Solo quedaba la desnudez de mi vulnerabilidad, expuesta y temblorosa. Sentí entonces una chispa de algo más profundo, una herida abierta que sangraba sin consuelo. Era la sensación de haber sido arrancada de mi propia historia, de mis recuerdos, de mi identidad. Esa lámpara rota era más que un objeto. Era el símbolo de todo lo que me fue arrebatado, y ahora de todo lo que se ocultaba para no lastimarme más. Pero el dolor no se escondía. Se hacía presente, me atravesaba y me dejaba sin aliento. En medio de ese caos, mi cuerpo respondía con rigidez, como si quisiera protegerse de la tormenta que me invadía. El temblor no cesaba, aunque intentaba controlarlo. La piel se erizaba con cada sonido, con cada sombra que se movía a mi alrededor. El olor a cerrado y a polvo se mezclaba con el del miedo, ese aroma invisible pero palpable que impregnaba todo mi ser. Los recuerdos se agolpaban, imágenes fragmentadas de momentos felices ahora distorsionados por el dolor. La sonrisa de mi nieto, los abrazos cálidos, las risas que parecían tan lejanas ahora. Era como si el tiempo se hubiera roto, y yo estuviera atrapada en ese instante que no quería pasar, en ese dolor que no quería soltar. El cuerpo se doblaba ligeramente, como si quisiera esconderse de la realidad.
El corazón latía con una fuerza descontrolada, y la mente, aunque saturada, no podía dejar de buscar sentido en el caos. La angustia se hacía tangible, casi física, como un nudo que aprieta el pecho y no deja respirar. Quedé allí, suspendida entre el grito silencioso y la quietud absoluta, con el cuerpo temblando y la mente atrapada en un laberinto sin salida. Era la sensación de haber tocado fondo sin saber si podría volver a subir, de haber perdido el equilibrio y no encontrar el suelo. El tiempo se diluía en esa espera interminable, en esa pausa acosadora que no dejaba espacio para nada más que el dolor. Cada instante se impregnaba de una intensidad insoportable, y sin embargo, en medio de esa tormenta, una parte de mí empezaba a cambiar la mirada. No había todavía palabras ni certezas, solo un temblor profundo que comenzaba a abrir caminos nuevos, aunque todavía invisibles. La oscuridad que me envolvía no era solo externa, era un reflejo del vacío que sentía dentro, y sin embargo, en ese vacío, algo empezaba a moverse, una pequeña llama que aún no podía nombrar. Por ahora, solo quedaba la vulnerabilidad desnuda, el peso del dolor y el temblor incesante de un cuerpo que recién comenzaba a despertar. El frío que me recorrió el cuerpo aquella noche aún retumba en mi memoria, como un eco sordo que se niega a desaparecer. El crujido quebrado de la lámpara de cristal al estrellarse contra el suelo resuena en el silencio de la habitación, un sonido tan agudo y violento que me atravesó hasta el alma. Aún puedo sentir la vibración de ese estallido en mis manos, como si la fragilidad de aquel objeto se hubiera transferido a mi propia carne y hueso. Fue en ese instante que la oscuridad comenzó a invadirme, no solo la ausencia literal de luz, sino la sombra profunda que se instaló dentro de mí, una sombra que me congeló, que me hizo temblar y perder el aliento. Pero ese frío, ese temblor, me lleva también a otro tiempo, a un rincón de mi infancia donde la luz no estaba rota ni oculta. Recuerdo la casa de mi madre, aquella vieja morada llena de rincones cálidos y aromas familiares. En la cocina, el olor a pan recién horneado se mezclaba con la fragancia dulce del jazmín que trepaba por la ventana abierta. El sol entraba tamizado por las cortinas de encaje, dibujando sombras suaves sobre las paredes, amarillentas. Allí, sentada en el regazo de mi abuela, sentía la textura áspera de sus manos, fuertes y delicadas a la vez, mientras me contaba historias que me hacían soñar con mundos infinitos. En esa casa, la lámpara de cristal colgaba del techo como un tesoro luminoso, refractando la luz en 1000 colores que bailaban en las paredes. Era un símbolo de amor y herencia, un puente entre generaciones, un guardián silencioso de secretos y promesas. Ese brillo era la luz que iluminaba mis días y mis noches, la que me daba confianza para explorar el mundo con la certeza de un refugio seguro. Puedo casi sentir la calidez de esa luz ahora, como un abrazo que me envuelve y me sostiene, en contraste con la frialdad cortante que me envuelve aquí, en esta jaula invisible. Hoy, en este apartamento donde las paredes parecen cerrarse sobre mí, esa lámpara ya no existe. Su ausencia pesa más que cualquier objeto roto. El silencio aquí no es acogedor ni dulce, es una condena que me aísla y me sofoca. Mientras antes la luz me guiaba, ahora la oscuridad es un manto que me oprime y me borra. El amor que una vez sentí en la casa de mi madre se ha convertido en una sombra difusa, casi un recuerdo lejano, porque quienes me rodean hoy eligen ocultar y destruir, no proteger ni cuidar. Esta comparación me duele en lo más profundo, pero también me enseña algo esencial. No puedo permitir que esa luz se apague dentro de mí. La dignidad, el respeto, la memoria de lo que fui y de lo que merezco son principios que guardo con celo, invisibles para ellos, pero inquebrantables para mí. Aunque me hayan arrebatado casi todo, sé que no pueden robarme la verdad de quién soy, ni la fuerza que nace de mis heridas. Aprendí que las raíces no se ven, pero están ahí, firmes, sosteniéndome aunque el viento sople fuerte y amenace con derribarme. Esa raíz es mi resistencia, el valor silencioso que me impulsa a no rendirme. Sin embargo, no puedo negar que la sombra permanece,
oscura y densa, acechando en cada rincón de esta habitación. No es una sombra externa, sino una que nace dentro, donde la esperanza se mezcla con la incertidumbre y el miedo. Sé que esta pausa en medio del caos no es un refugio seguro, sino una tregua momentánea antes de la tormenta que aún está por venir. El frío sigue ahí, persistente, recorriendo mis venas, recordándome que la lucha apenas comienza y que la libertad que anhelo no será entregada sin batalla. Y mientras mis ojos, recién abiertos a la luz del mundo, se esfuerzan por encontrar un camino en esta oscuridad, siento el peso de la soledad y la traición, pero también percibo un latido, un temblor que no es solo miedo, sino una chispa. Esa chispa es mi voz que comienza a formarse, un murmullo que en algún momento se convertirá en un grito. Porque aunque hoy me escondan los regalos y rompan las luces, sé que la verdadera luz nunca se apaga del todo. Solo espera el momento para volver a brillar con más fuerza. Y ese momento llegará, aunque la sombra intente prolongar su reinado. El frío que había sentido desde que rompieron la lámpara de cristal seguía recorriendo mi cuerpo, pero ya no era un temblor de miedo ni de desesperanza. Era un estremecimiento diferente, como si una corriente subterránea despertara lentamente bajo la superficie, un fuego silencioso que se encendía sin llamar la atención. Cerré los ojos por un instante y respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones con una frescura inesperada, casi como si aquel mismo aliento renovara algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido. Abrí los ojos y vi la oscuridad del apartamento que me había aprisionado durante meses, pero esta vez la percibí sin la misma opresión. El silencio que antes me aplastaba ahora parecía un espacio en blanco, listo para ser llenado con algo mío, con una voluntad que no sabía que aún poseía. No había prisa, no había ruido, solo la calma tensa de alguien que ha decidido, sin palabras, que la vida no seguirá siendo lo que ha sido. En 1900, un rincón, sobre una mesa vieja que había resistido el paso de los años y las tormentas familiares, descansaba un pequeño cuaderno. Nadie sabía que ese cuaderno existía. Nadie lo había visto, ni siquiera Carlos ni Mariana. En sus páginas guardaba detalles, fechas, nombres, fragmentos de conversaciones que pude anotar a escondidas, pedazos de una red de verdades que ellos creían haber enterrado conmigo. Era mi arma oculta, mi escudo invisible, mi prueba silenciosa. No necesitaba gritarla, solo mostrarla cuando llegara el momento. Esa certeza me dio un poder que no se mide en ruido o furia, sino en la firmeza de quien sabe que tiene la verdad en sus manos. Mientras tocaba la cubierta gastada del cuaderno, sentí la textura áspera de la piel envejecida bajo mis dedos, un contacto que me anclaba a la realidad y me recordaba que yo aún estaba aquí, que no había desaparecido ni me había rendido. Era como tener una brújula secreta en medio de la tormenta, un signo de que, aunque estuviera atrapada, mi camino no había desaparecido. El cuaderno era un faro pequeño pero brillante en la oscuridad de esta prisión. Cerré el cuaderno con cuidado y lo guardé bajo mi almohada, donde nadie miraría. En ese gesto simple, casi ritual, sentí que una parte de mí se hacía fuerte, que esa parte que había estado callada por demasiado tiempo comenzaba a tomar control. No era una rebelión ruidosa ni una explosión de violencia, sino un acto de paciencia y estrategia, un movimiento invisible que nadie podía prever. El aire dentro del apartamento estaba quieto, pero yo percibía un cambio sutil, un olor tenue a madera vieja mezclado con el aroma de la lámpara rota, como si el pasado y el presente se encontraran en ese instante preciso. Ese olor me trajo una calma extraña, parecida a la sensación que se tiene antes de que el sol asome después de una noche larga y fría. Era el preludio de algo nuevo, algo que aún no podía nombrar, pero que ya estaba en marcha. Mis manos, que antes temblaban, sin control, ahora descansaban sobre las piernas con una firmeza que me sorprendió. Sentí que el miedo se había transformado en una sombra que podía observar sin que me dominara. Era como si un tigre invisible se hubiera despertado dentro de mí, silencioso y paciente, listo para actuar cuando la hora llegara.
No necesitaba rugir ahora, solo esperar y prepararme. Cada latido de mi corazón era un eco de esa fuerza contenida. El silencio del apartamento fue interrumpido apenas por el leve crujido de la madera bajo mis pies cuando me levanté lentamente. No quería hacer ruido, pero cada paso era un recordatorio de que tenía control sobre mi cuerpo, mi espacio y mi voluntad. La oscuridad ya no me aplastaba, sino que parecía envolverme como un manto protector que ocultaba mis intenciones de ojos indiscretos. Miré hacia la ventana, donde la luz de la calle comenzaba a filtrarse tímidamente, dibujando sombras alargadas en las paredes. Esa luz era distinta a la lámpara de cristal que me habían arrebatado, pero tenía su propia fuerza, una luz que no podía romperse ni destruirse. Era la luz de lo que estaba por venir, una señal muda que me decía que el tiempo de la espera estaba terminando. Dentro de mí, la decisión había tomado forma. No era una decisión hecha con palabras, ni con promesas, sino con la certeza profunda de que merecía recuperar algo que me habían negado. Esa certeza era una semilla que había germinado en silencio, invisible para ellos, pero que crecía con cada minuto que pasaba. No había marcha atrás. No había duda. Solo un camino que debía seguir, aunque aún no supiera exactamente cómo. Sentí el roce frío de la brisa que entraba por una rendija en la ventana, un toque ligero que me recordó que el mundo seguía girando afuera, indiferente a mi sufrimiento, pero también ajeno a mi fuerza oculta. Era un susurro del destino, un aviso de que todo lo que había vivido hasta ahora era apenas el prólogo de una historia que estaba a punto de cambiar. En ese instante, comprendí que no necesitaba gritar para ser escuchada. Mi voz, aunque silenciosa, tenía un poder que ellos no podían imaginar. Era un poder que nacía del recuerdo, de la dignidad y de la memoria intacta que guardaba en lo más profundo de mi ser. Esa voz se convertiría en un grito cuando el momento llegara, pero por ahora era un murmullo firme, una promesa no dicha que llenaba el aire con su presencia. Me senté de nuevo, con la espalda recta y los ojos brillando con una luz que no había tenido en mucho tiempo. La lámpara de cristal había sido destruida, los regalos escondidos, mi espacio invadido, pero yo seguía aquí, intacta en mi esencia, y eso era lo que realmente importaba. El pasado había intentado aplastarme, pero yo había encontrado un resquicio de luz en la oscuridad, un punto de apoyo invisible sobre el que construir mi fuerza. El silencio volvió a caer, denso y profundo, pero esta vez no era amenaza sino compañía. Era la calma antes de la tormenta, el instante sagrado en que todo puede cambiar. Y yo estaba lista. No sabía qué pasaría mañana, ni cómo ni cuándo, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. Una reacción contenida, una acción que rompería ese ciclo de dolor y opresión. Guardé el cuaderno bajo la almohada una vez más, sintiendo su peso como un talismán. Era mi secreto, mi poder, mi esperanza. Y aunque aún no lo mostrara, ya no podía ocultarlo ni a mí misma. La noche me envolvió con su manto oscuro, y en esa oscuridad fue donde tomé mi decisión. Silenciosa, firme y definitiva. Ya no era la mujer que aceptaba el silencio ni la sombra. Había recuperado la vista, y con ella, algo mucho más profundo. La voluntad de no callar más. Esto apenas comienza. En ese instante, cuando cerré el cuaderno y sentí aquella firmeza brotar en mi pecho, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que aceptaba silencios ni escondía su dolor bajo capas de miedo. Esa decisión silenciosa, ese compromiso íntimo conmigo misma, era como el primer rayo de sol atravesando la densa niebla que me envolvía. Era el inicio de algo que ni ellos podrían controlar. No puedo decir aún cómo ni cuándo, porque ese es mi secreto, mi escudo frente a la tormenta que Carlos y Mariana creen que sigue dominándome. Pero puedo sentir que algo se mueve bajo la superficie, una corriente subterránea que poco a poco va ganando fuerza. No es solo la luz que empieza a colarse por las rendijas de mi ventana. Es una llama interna que se niega a apagarse, una voluntad que se ha reavivado y que pronto hará que todo cambie. Ellos creen que con la destrucción de la lámpara de cristal y la profanación de mis recuerdos, han acabado conmigo.
No saben que en ese cristal roto, en esas piezas dispersas, está la historia que me pertenece, el eco de mi niñez, el reflejo de mi dignidad. Y tampoco imaginan que las lágrimas que derramé al ver los regalos de mi nieto ocultos y desvanecidos en la sombra fueron el agua que regó las raíces de mi resistencia. Ahora, esas raíces crecen fuertes, invisibles pero imparables, preparándose para sostenerme cuando decida enfrentar la oscuridad que me ha mantenido prisionera. Sé que el camino no será fácil, que cada paso estará lleno de incertidumbre y riesgo, pero también sé que quedarse callada es morir un poco cada día, y yo he elegido vivir, aunque sea con la llama temblorosa de una esperanza que todavía no se atreve a reclamar el cielo. Lo que vendrá, lo que estoy por hacer, será un giro, inesperado, una sacudida en ese mundo opaco que Carlos y Mariana creen tener bajo control. Pero no puedo contarlo aún. No puedo revelar los detalles que me dan poder, porque la fuerza de mi lucha reside en el misterio, en la paciencia que construye el momento justo para actuar. Cada palabra que escribí en ese cuaderno es una semilla que germina en secreto. Cada recuerdo que guardo es un arma silenciosa que aún no he blandido. Ellos no han visto el último destello de mi luz. No han sentido el temblor de mi alma renovada. Por eso, mientras el reloj avanza y el aire en la habitación se carga de tensión, sé que mi silencio es un grito que nadie puede ignorar. Pronto, cada gesto, cada mirada, cada sombra en ese apartamento hablará de la mujer que se negó a desaparecer. La noche que parecía eterna comienza a ceder ante un amanecer que no se ve, pero que se siente en lo profundo de mi ser. Y aunque no puedo predecir cómo terminará esta historia, sé que el próximo capítulo será escrito con la tinta de mi verdad, y que aquellos que intentaron apagar mi luz sentirán el fuego que dejaron encendido. Hay un momento, justo antes de la tormenta, cuando el aire se llena de un silencio expectante, como si el mundo contuviera la respiración. Así estoy yo ahora, en ese instante suspendido, con la mirada fija en un horizonte que no se revela, pero que promete un nuevo comienzo, y esa promesa me sostiene, me fortalece y me desafía a seguir adelante, porque sé que la libertad no se regala, se conquista. Y yo estoy lista para esa batalla. ¿Quieren saber qué haré? ¿Quieren ver cómo una mujer que recuperó la vista vuelve a encontrar su voz? ¿Esa que creyeron perdida para siempre? Entonces no se aparten, porque lo que viene es la verdad desnuda, el despertar de una historia que apenas comienza a ser contada. Lo que ellos no saben es que ahora yo también veo, y no pienso callar. Si alguna vez sentiste que tu voz fue silenciada, que la oscuridad te atrapó sin piedad, acompáñame en esta lucha. Comenta, comparte, suscríbete, porque juntos podemos encender la luz que ellos intentaron destruir y descubrir qué hay más allá del miedo y la opresión. No cierres los ojos ahora. La historia no terminó. Apenas está tomando forma. Y yo estoy lista para mostrarte lo que nadie se atrevió a ver.